contexto sociológico. Luis Fernando García Busaid, qué gusto, es viernes y toca escucharte. ¿Qué tal? Muy buenos días. Mira, pues dudé mucho respecto al tipo de participación el día de hoy, porque estaba sobre el asunto de las condonaciones, la eliminación de las condonaciones de impuestos a grupos industriales importantes y el tema de los derechos humanos. Pero bueno, mira, voy a hablar sobre una de las preocupaciones que está sobre la mesa en la agenda de cada día es sobre las capacidades de la sociedad civil para no solamente para resistir, sino para reinventarse en relación a las nuevas realidades económicas, políticas, sociales que presenta este régimen López Obradorista. Y en ese sentido, bueno, la discusión ya la hemos tenido, la conversación la hemos tenido aquí en nuestro programa cada viernes, pero bueno, esta es una alternativa que yo visualizo como importante en esa búsqueda de reinventar las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil de cara a lo que está sucediendo en México, ¿no? Y el título de la reflexión de hoy es Derechos Humanos para radicalizar la democracia. ¿Qué resta de la utopía socialista después de la caída del muro de Berlín en 1989 y de la desintegración de la Unión de Repúblicas Soviéticos Socialistas en 1991? ¿Qué queda de esa utopía ensangrentada con la vida de millones de personas? ¿A qué fue reducida esa sociedad de futuro pensada a imagen y semejanza de la mejor versión del hombre? Fue circunscrita a una temerosa democracia montada a pelo sobre un desbocado capitalismo salvaje. ¿Cuál ha sido el resultado de ese galopar frenético? La democracia no ha soportado la rudeza de una economía más preocupada por someterla a sus intereses silvestres. Por eso, su democrática cabeza da vueltas mientras su cintura, sus nalgas y sus piernas sufren. Durante los últimos 10 años, los países libres han disminuido de 46.1% a 44.1%, mientras los países no libres han incrementado de 21.8% a 25.6%. Eso lo dice un reporte de la Casa de la Libertad 2019. El apoyo por la democracia en América Latina ha decaído de manera abrupta en las últimas 2 décadas, hasta alcanzar apenas un 48% de satisfacción con la misma, mientras la satisfacción promedio con la economía precisamente en ese mismo periodo apenas alcanza el 23.7% en nuestro continente. Son datos del Latinobarómetro del 19. ¿Cuáles son los efectos de ese desencanto con la democracia ante una economía sin freno? El surgimiento de gobiernos populistas con tendencias autoritarias y una ciudadanía reducida a su mínima expresión, porque como lo explica Dominique Rousseau, la fusión del ciudadano en el representante, diputado y senador ha reproducido la ausencia y el silencio de los ciudadanos y de esta manera ha ahogado la democracia en el voto. Entonces la pregunta es, ¿cómo radicalizar la democracia y volver a los ciudadanos? Más allá de su dimensión operativa vía la democracia directa, hay que ligar de manera transversal toda lucha política a la defensa irrestricta de los derechos humanos. De esta manera, alianzas y coaliciones podrían gestarse para sumar grupos y agendas que hoy se encuentran separados. Por ejemplo, ambientalistas con mujeres, con corrupción, con salud, con educación, con trabajo, con vivienda digna, etcétera. Todas estas agendas representan cada una la lucha particular de un derecho humano. ¿Qué sucedería si esos grupos, esas organizaciones que hoy están separadas defendiendo de manera particular un tema, lo asumen de manera transversal como la defensa de un derecho humano para establecer alianzas y coaliciones que pudieran fortalecer su lucha, su resistencia y su búsqueda de una sociedad más justa y digna con el hombre? Solo así podremos radicalizar la democracia. Hasta aquí la reflexión, Marcela. Sí, cuando se habla de radicalizar la democracia pareciera que son opuestos, ¿no? Porque ninguna democracia puede ser radical. Exacto, pero fíjate, en ese sentido la pregunta se me hace muy padre, porque
uno pensaría eso, que son dos conceptos antitéticos, ¿no? Pero no. En este caso, dentro de los marcos, al ver que que existe un decaimiento de la democracia en el mundo, ¿no? Una falta de aceptación en la mayoría de las personas, porque la economía ha triturado toda posibilidad de fortalecimiento de la democracia misma. Yo creo que entonces es el momento, dentro de la misma democracia, radicalizarla, ¿no? Y la propuesta de esa radicalización tiene que ver con la radicalización misma de la exigencia, de la preservación y de la protección de los derechos humanos fundamentales, desde el punto de las organizaciones de la sociedad civil, que hoy luchan de manera separada, desarticulada, etcétera. Bueno, si nosotros reconvertiéramos esa lucha particular, por ejemplo, contra la violencia por las mujeres, si nosotros reconvertiéramos esa lucha particular de la lucha por una vivienda digna, por salud, por un medio ambiente sano, etcétera, y nos transformáramos en la lucha de un derecho humano, entonces todos los derechos humanos se vincularían, las agendas particulares dejarían de existir y se potenciaría de manera significativa la lucha de las organizaciones de la sociedad civil, precisamente para llevar a la democracia a una instancia superior, más radical en el sentido, ¿no? Uh-huh. Sí, entiendo. Entonces es más una figura de hipérbole, ¿no? O sea, de magnificar esto, porque además hay razón. Sí, pero, ¿sabes? Entre más se nos presentan obstáculos en la vida diaria, entre más situaciones difíciles tenemos que enfrentar, por ejemplo, el tema de la salud, que ahora mismo está en la punta de los temas en la opinión pública, el tema de los servicios públicos municipales, que luego también se discute mucho sobre si se hace o no se hace, si se toman las mejores o no se toman las mejores decisiones, el desempleo de los jóvenes. Esta información que recién hemos tenido a propósito del Día del Estudiante, pues no es nada esperanzadora para los jóvenes. Y entonces nos va ganando esta ola de la solución de lo cotidiano, y entonces vamos haciendo y apartando de nuestra escena próxima todo lo que tiene que ver con el gobierno y la política. Y lo único que hacemos es hacer catarsis a través de las redes, vociferando y calificando o descalificando y insultando inclusive a los políticos y a quienes están a favor de esos políticos que nosotros criticamos. Y entonces estamos metidos en un círculo vicioso que tenemos que romper, Luis Fernando, y eso a nadie le va a tocar nada más que a los ciudadanos, organizados o no. Sí, mira, no, la tendencia que tú mencionas es cierta, ¿no? La cotidianidad es terriblemente apabullante, sobre todo cuando la esperanza en relación a la democracia gana más y más preferencias negativas. Entonces, el tema de fondo es ese. Es decir, en un contexto en el cual la democracia tiende a decrecer en su valor, en su significado, lo importante es radicalizar no solamente el significado de la misma vinculada a los derechos humanos a través de la participación activa. La tendencia es precisamente en contra, como tú bien lo dices, ¿no? Definida por esa cotidianidad que nos torna vociferantes y beligerantes a través de las redes sociales, también a través de la práctica organizativa, ¿no? Por eso la importancia, pues, de la propuesta que hago el día de hoy en ese sentido. Es decir, más que trabajar como está ahorita trabajando en pequeños grupos por agendas diferentes, trabajarla de manera transversal en torno al tema de los derechos humanos para impulsar una agenda que radicalice las posibilidades de la democracia, ahorita en este momento que se encuentra en una incredibilidad, es decir, una no credibilidad generalizada, no solamente en México, sino también en América Latina y en el mundo, ¿no? O sea, la democracia como una alternativa de vida organizada socialmente está perdiendo no solamente sustancia y significado, sino también la capacidad de vivirla de manera práctica, porque la gente no ve resultados. Es decir, la economía ha sido tan terriblemente avasalladora en términos de ese galopar frenético que yo describo, que ha reducido a esta democracia a su mínima expresión, ¿no? Que es un poco lo que dicen los economistas. Es decir, el modelo económico neoliberal ha sido tan radicalmente apabullante que ha favorecido a ciertas élites económicas y empresariales y ha reducido a su mínima expresión las aspiraciones de vida democrática de las grandes mayorías. Por eso el surgimiento de liderazgos populistas autoritarios. Y el caso concreto de Andrés Manuel López Obrador no es único.
está generalizado en el mundo, es el caso de Turquía, el caso de Rusia, el caso de otros países en Europa. Entonces, en ese sentido, sí hay que repensar cómo, desde la sociedad civil, desde la ciudadanía, con independencia, con apatía, etcétera, se debe replantear la resistencia a esa situación, ¿no? De ahí la propuesta del día de hoy, y bueno, sí toca. Tienes razón. Son los ciudadanos finalmente, no únicamente por redes sociales, sino también en participación activa y viva en la vida, ¿no? Ajá, justo eso. Pero fíjate, me pongo a pensar y me parece bien interesante la reflexión sobre cómo podemos lograr esa transversalidad en los organismos que están trabajando cada quien en sus temas, pero que tendrían que tener puntos en común, ¿no? Los derechos humanos lo mencionas tú. Pero luego también encontramos que hay muchos divos y divas dentro de los organismos de la sociedad civil que no están dispuestos a que nadie les gane esos liderazgos. Y entonces si hay confrontaciones en los pequeños grupos que se organizan, imagínate tú lo que sería lograr este trabajo común. En primer lugar, para deshacernos de este egoísmo y afanes protagónicos, y en segundo lugar, para que realmente se trabajen a fondo los temas. Fíjate que has puesto que has tocado la llaga con tu dedo. Todo se reduce a un tema de capacidad para construir puentes a través del diálogo, ¿no? Y en ese sentido, ese es el gran tema, ¿no? O sea, ¿cómo pudiera ser posible? Y no estoy hablando de que pueda suceder ahorita o mañana, ¿no? Sino en el tiempo, porque las condiciones van a ir exigiendo esa necesidad. Finalmente, la gente, las organizaciones, los liderazgos dentro de las organizaciones van a tener que reaccionar en base a las circunstancias del contexto, y el contexto en unos meses, en un año, dos, les va a exigir replantearse esa redimensión de su lucha. Creo ahí que se van a ver forzados a desarrollar capacidades que les permitan construir puentes a través del diálogo, no solamente al interior de las organizaciones, sino entre las organizaciones, porque las tendencias que yo visualizo, no solamente aquí en México, sino en el mundo, ¿no?, nos van a obligar a ello, ¿no? Yo entiendo que ahorita todavía, y esto es una técnica que hemos tenido a lo largo de los últimos 3 años, ¿no?, los protagonismos, los egos, no solamente al interior de las organizaciones, sino dentro de las organizaciones tienden a prevalecer. Ya hablaremos en otro momento de cómo ha habido una suerte de reflujo de la sociedad civil en Torreón, por ejemplo, después de haber tenido un auge extraordinario hace unos 3 años, ¿no? Pero sí, yo pienso que el contexto va a terminar y exigir, obligar a estas personas, a estas organizaciones a desarrollar esas capacidades. De otra manera va a ser muy difícil que sobrevivan en un contexto como el que plantea Andrés Manuel López Obrador para el de la sociedad civil. Así es, pues vaya, qué trabajo por delante. A ver quién está dispuesto a hacerlo. Gracias, Luis Fernando, por tu presencia con nosotros. Siempre un gusto tenerte acá.